Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Considero que el Estado no los protege como tal, pues por lo que podemos ver por la opinión pública, por las noticias, estos grupos constantemente son desplazados y esto genera una gran pérdida de cultura. Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas dialécticas de los grupos étnicos son también oficiales en su territorio. Es obvio que el idioma oficial de Colombia es el español adoptado a todo territorio nacional. Sin embargo, el Estado respeta el dialecto de los diferentes grupos étnicos. Con esto queremos decir que a las personas que se encuentran en un cabildo se les tiene que impartir una educación bilingüe, se les tiene que enseñar tanto el español como su propia lengua. Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales, los grupos étnicos, el patrimonio arqueológico de la nación son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Con esto queremos decir que los bienes del Estado no son negociables, o sea, no se venden ni se compran. Esto no tiene ninguna excepción y menos en los territorios indígenas. Aunque hay un caso donde les quitaron las tierras a un grupo étnico para volverlas una propiedad privada, pero el Estado tuvo la obligación de devolvérselas para poder conservar la poca cultura que nos queda. Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial siempre que no sean contrarios a lo que diga la Constitución. Con esto queremos decir que los territorios indígenas pueden ejercer sus propias leyes basados en sus principios y en sus valores, pero estas no pueden ir en contra de la Constitución. En un caso este puede ser que cuando ellos cometen un delito son castigados en público y pues esto no está como prohibido en la Constitución, sino que el Estado lo toma como algo cultural y dentro de su territorio está bien. Sin embargo, puede ser tomado como algo malo para las otras personas. La Ley 21 de 1991 del 4 de marzo, por medio de la cual se aprueba el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en el país independientes, adoptado por la 76ª nota número 1, desarrollada por el decreto 2613 de 2013, por el decreto de 1973 de 2013, por la ley 1381 del 2010. Bueno, esta lo que hace es que adapta las nuevas normas internacionales en la materia con el fin de eliminar la asimilación de normas antiguas, recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso los distintos instrumentos de prevención de la discriminación. Mejor dicho, esta ley lo que busca es que los convenios indígenas tengan los tratados anteriores que hayan tenido con el gobierno, se arreglen y se cumplan. Para eso también busca salvaguardar las tierras, el patrimonio indígena y todo lo conveniente con su pueblo y o nación que ellos tengan. Entonces, esto lo que busca más que todo es su protección y la validez de documentos indígenas que aprueben sus tierras. Bueno, la ley 1381 del 2010, por la cual se desarrollan los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución Política, en lo que también se ven en los artículos 5, 4 y 28 de la ley 21 del 1991, la cual dice, se entiende como lenguas nativas al lenguaje en su uso habladas por los grupos étnicos del país, en específico por las de origen indoamericano, habladas por las lenguas indígenas o tribales, lenguas criollas y las lenguas romaní habladas por las comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua hablada por la comunidad rizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta ley tiene como interés público y social, tiene como objetivo garantizar el reconocimiento, protección y desarrollo de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los grupos indígenas con lenguaje propio. Asimismo, la promoción y el uso del desarrollo de las lenguas que se llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. Esto lo que busca es sencillamente, como se ha dicho anteriormente, salvaguardar
la extensión de las lenguas indígenas y así que este patrimonio que ellos tienen no se pierda. Nada más y nada menos. Además que no solamente se quedan en los pueblos indígenas, también en otros pueblos como son los gitanos, que pueden venir con otras lenguas porque son un pueblo que son andante y mantienen viviendo de un país a otro, aunque en sí tienen como lengua el rom o romaní. Efren Luis Yegue levantó una tutela contra la Dirección de Asuntos Indígenas, la ROM, y las minorías de Ministro Interior. Esta se encontraba en su tercera revisión por la Corte Constitucional. El señor Efren Luis Yegue decidió actuar en calidad del gobernador del denominado Cabildo Indígena Icnapaga de Puerto Limón, donde levantó una tutela por la presunta vulneración de derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a la autonomía política y solicita primero la protección de estos derechos fundamentales y segundo que se le ordene al ministro de Interior que se adelante la diligencia que sea del caso para registrar al Cabildo Icnapaga y de Puerto Limón a el señor Efren Luis Yegue como su gobernador. Para argumentar su petición afirma que la decisión tomada por la Dirección de Asuntos de Indígenas, la ROM y las minorías del Ministro Interior en el sentido de negar su reconocimiento y registro indica que las decisiones de construir un nuevo cabildo se debe a que en su interior los usos y costumbres con el tiempo se fueron perdiendo, lo cual genera un descontento por parte del 50% de la población indígena. Luis Yegue dijo que otras de las cosas que han llevado al grupo de indígenas del resguardo de Puerto Limón a tomar la decisión de abrir un nuevo cabildo eran las diferencias que se habían tenido con la entonces gobernadora y además denunciaron de que se estaban afiliando al resguardo personas no indígenas. Lo expuesto anteriormente, la Corte Constitucional decidió primero que todo revocar el fallo, mediante el cual se nombraba la tutela del señor Efraín Luis Yegue improcedente y en vez de esto negar el amparo que se estaba solicitando. Se lo negaron porque para abrir un cabildo nuevo era necesario que en totalidad toda la comunidad estuviera de acuerdo con esto y había un 50% que lo estaba, pero el resto no. Además porque los problemas que se presentaban en ese entonces con la gobernadora se podían solucionar por medio del diálogo. La instancia que tomó la Corte Constitucional fue advertir a las autoridades del resguardo de Puerto Limón a buscar los asuntos o lo que sea que esté generando conflicto entre ellos y asimismo buscar soluciones, ya sea por medio del diálogo, que les permitan convivir bien en paz. En la instancia se le informó a la Dirección de Asuntos Indígenas y al Ministerio Interior que como ellos son los encargados de llevar el registro del censo de personas a la comunidad, verifiquen si la denuncia hecha por el señor Efren acerca de que se estaban afiliando al resguardo personas no indígenas es cierta y de ser así que se tomen las medidas necesarias. Nosotros elegimos es de Animaecha Rubio. El estudio que ella hizo está plasmado en la obra La crianza de personas verdaderas entre los macunas del Bajo Papores. Este estudio basa su investigación en entender cómo las mujeres macuna llevan el proceso de crianza entre niños y jóvenes y también cómo la yuca, el tabaco y la coca ayudan a construir el ser de los macuna. Para los macuna, tener unas buenas condiciones de vida es posible siempre y cuando haya una colaboración por parte de todos, de niños, jóvenes, adultos, ancianos, absolutamente de todos. Y es por medio de la crianza diaria y responsable que se pueden formar masagoro, como ellos lo llaman, es decir, personas verdaderas. Las personas verdaderas son aquellas que son capaces de vivir bien, son independientes y pueden tener una familia que les asegure y les garantice que van a venir nuevas generaciones. Hecha en su estudio muestra cómo la fertilidad es un tema bastante importante para los macuna. Incluso inculcan este tema desde niños para prepararlos para cuando este momento llegue. Es respetable que este sea un tema de gran importancia para ellos, pues es algo que les aseguraría su descendencia y asimismo que sus culturas y sus tradiciones no se van a perder. Porque así como les pasa a muchas comunidades indígenas en la actualidad, se empiezan a envolver tanto en lo que pasa al exterior de ellas que llega un punto en el que ya olvidan sus costumbres, sus tradiciones, las dejan a un lado hasta el punto de que llegan a desaparecer. Es importante estar bien tanto física como espiritualmente, por eso ellos realizan dietas o utilizan posturas corporales, pero esas varían dependiendo de si es hombre o si es mujer. Y por ejemplo es el caso del tabaco, que los hombres lo consumen y para ellos consideran las vacunas que es bueno para la salud y les ayuda a desarrollar sus actividades chamanísticas, mientras que si las mujeres lo consumen no está bien porque podrían causar un daño en su función reproductiva, en su fertilidad. Y pues algo que si lo vemos desde el punto de vista de los estudios médicos no es cierto, porque el consumo de tabaco va a afectar
a todos por igual. Pero pues es entendible el pensamiento de ellos y es respetable después de todo, ya que no se puede pretender que con solo decírselo ellos vayan a cambiar, porque es algo que ya tienen arraigado a sus tradiciones y que lo vienen considerando desde hace mucho tiempo. También se muestra cómo los niños aprenden cosas desde su casa, sobre todo cosas relacionadas con la cultura, y cómo los padres consideran que ya sabiendo eso no es necesario que les enseñen en el colegio. Dani Maecha considera esto como una oportunidad, ya que digamos es una herramienta para mejorar el sistema educativo y, por decirlo así, en el caso de ellos, de las comunidades indígenas, se pueden tocar los temas que normalmente se ven en los colegios, pero desde los intereses de la comunidad, para que así esto no sea como una pérdida de la cultura, sino que simplemente sea una ayuda que en el futuro les ayude a afrontar el mundo exterior y se puedan interactuar con ellos sin la necesidad de aislarse.